Pues buenos días amigos. Hoy estamos aquí otra vez intentando aportar este material, esperando les sea de utilidad tanto a los que están en la industria del manejo de los alimentos como a las personas que están en casa y de repente pues tienen alguna falta de conocimiento sobre el manejo de la comida y de repente por ahí nos enfermamos y no sabemos por qué, o tenemos una manera de manejar los alimentos en, en cierto de cierta manera. Entonces bueno, pues el asunto aquí es a tratar de aportar algo para mejorar esa parte y que podamos tener alimentos más seguros higiénicamente, que los podamos servir de una manera pues también mucho más segura para nuestros clientes, los que estamos en el restaurante, y para la familia, los que llevamos a cabo esta tarea de preparar alimentos para nuestros seres queridos. Entonces, bueno, pues es un tema muy amplio. Realmente el tema en el que nos vamos a enfocar aquí va a ser el tema de la temperatura de almacenaje, la temperatura de, de manejo y la temperatura de servicio y cocciones a grandes rasgos. Son muchísimos factores, tocaremos puntitos ahí complementarios, pero al final el tema central va a ser el asunto de la temperatura. Y aquí lo primerito que hay que entender y hacer una diferenciación entre los microorganismos que deterioran nuestros alimentos y aquellos microorganismos que se llaman patógenos y que de una u otra manera son más peligrosos a la hora de enfermarnos, ¿no? Entonces hay que hacer esa breve diferenciación para que lo podamos entender de una mejor manera. Los que deterioran alimentos, y eso lo vemos pues cotidianamente en las verduras que compramos, en la carne que se nos arruina. ¿Qué características tienen estos microorganismos? Bueno, pues estos microorganismos crecen y se multiplican, y su metabolismo al crecer y multiplicarse pues generan desechos, y esos desechos nosotros los percibimos en los alimentos de la siguiente manera: un olor desagradable, y esto pues va a depender del tipo de alimento, ¿verdad? En algunos es muy marcado conforme sea su estado de descomposición. En algunos son hasta nauseabundos, ¿no? Nos dan mucho asco. También las consistencias pegajosas, cuando de repente tenemos un jamón o un embutido ahí en el refri que se nos va atrasando y pasados los días lo tocamos y se genera una especie de babita, ¿no? Entonces ese ya es una señal de cuidado para no usar ese alimento. O a cambios en el color, cambios en la textura y lógicamente cambios en el sabor. Esas son las señales de este tipo de microorganismos. Pues son de mucho interés para la industria de los alimentos, porque afectan la vida útil de las preparaciones y ocasionan que se tenga que desechar. Entonces la industria de los alimentos, pues ¿qué hace? Cuando hace conservas, conociendo estos microorganismos, pues ya saben qué aditivos agregar para que esos alimentos duren más en un anaquel, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros en cocina pues no tenemos ese conocimiento ni ese fin. Nosotros es transformar el alimento para preparar un plato, servirlo y que sea seguro. Pero entonces sí tenemos que saber cómo funcionan estos microorganismos, qué son, y nosotros poner las barreras para que no puedan multiplicarse y tengamos a la hora de preparar un plato pues ingredientes sanos y de calidad. Y los patógenos, pues sus características, ¿cuáles son, verdad? Estos sí son un poco más riesgosos,
No quiere decir que los otros no, ¿verdad? Pues nadie se va a comer un alimento en descomposición, definitivamente, pero no son tan peligrosos como los patógenos, estos que sí son más riesgosos para nuestra salud. Estos, fíjense, a diferencia de los otros los podemos percibir a través de los sentidos, estos no, y ahí es donde radica su peligrosidad. Entonces, no los podemos detectar a través de los sentidos y esto los vuelve peligrosísimos, ¿no? Y al no detectarlos, pues comemos el alimento, no sabemos si está desinfectado o no, nos lo embuchacamos y luego al rato ya andamos con diferentes manifestaciones de enfermedad. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa: los alimentos pueden tener estos dos tipos de microorganismos y imagínense, pues si no los desinfectamos, si no los lavamos, si no ponemos las barreras adecuadas, pues evidentemente el riesgo de enfermarnos pues puede ser más importante. ¿Cuál es su mecanismo de reproducción? Es pues relativamente sencillos. Lo primerito es que tengan las condiciones adecuadas para reproducirse. Ellos necesitan alimento y unas condiciones adecuadas. ¿Y cuáles son estos? Pues que el alimento tenga agua. Esta es la razón por la que, por ejemplo, un arroz, un frijol ya seco, los alimentos que no tienen gran cantidad de agua, la pasta industrial, pues nos duran más en un anaquel, ¿verdad? Entonces, eso es el asunto con la cantidad de agua que tiene el producto. La cantidad y tipo de alimento, los nutrientes, que en el alimento a ellos les gustan las proteínas, y de ahí se alimentan, ¿verdad? Cuando hay un exceso de esto, pues evidentemente ellos están felices y engordando, ¿no? La acidez que tenga el alimento, entonces por eso las barreras de las conservas a base de vinagre funcionan muy bien, ¿verdad? Porque el vinagre es un conservante. La sal cambia el pH de los alimentos, el azúcar cambia el pH de los alimentos y estos hacen más lenta su reproducción. Entonces, las conservas normalmente tienen esos ingredientes, ¿no?, que hacen que el alimento dure más en la lata. Y lógicamente, pues la temperatura, que es el tema central de esta charla. Y otra parte importante es la cantidad de oxígeno que haya disponible en el alimento y en el ambiente. Esta es la razón por la que, por ejemplo, un alimento en un empacado normal nos dura, vamos a decir ahí, una semana, más o menos. Cuando ese alimento lo empacamos al vacío, el vacío lo que hace es extraer el oxígeno, y al extraer el oxígeno y conservarlo en la refrigeración adecuada, pues ese alimento nos va a durar 3 veces más, 21 días, si está refrigerado abajo de entre 1 y 4 grados centígrados. Entonces, al no tener oxígeno, pues evidentemente el tiempo de duración de nuestro producto pues va a ser mayor. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros tengamos el conocimiento de estos factores para establecer las barreras o los mecanismos de prolongarles la vida a nuestros ingredientes. Todo esto va a determinar el tipo de microorganismos y la velocidad a la cual pueden reproducirse. Entonces, aquí es lo que les decía. Conociendo esta parte, nosotros podemos establecer las barreras. Y su reproducción básicamente es muy simple y realmente se puede llevar en muy poco tiempo. De repente no somos conscientes de esto y preparamos un alimento o lo contaminamos y no estamos conscientes de eso. Y mientras hacemos nuestras actividades y ese alimento está por ahí abandonado, sin ser tomado en consideración, pues los microorganismos se están multiplicando y están colonizando ese alimento. Y cuando alguien lo ingiere, pues el tema de las bacterias es su proceso de duplicación, pues es duplicarse, ¿verdad? Hay una bacteria, tiene las condiciones de reproducirse, se
se cumplen esas condiciones y luego después de cierto periodo de tiempo se convierte en 2. Y así es exponencial su multiplicación, ¿verdad? Entonces, cuando hay 2, luego pasado un tiempo va a haber 4 y luego va a haber 8 y luego 16 y así en un periodo de 20 minutos, pues es un periodo relativamente corto y va a haber una colonización tal que en algún momento el alimento se satura de esa contaminación y es cuando ya nuestro organismo, si no tiene las defensas adecuadas, un niño, un anciano, un enfermo, pues evidentemente el asunto aquí es que se va a enfermar. Y esa es la explicación por qué a veces varias personas consumen el mismo alimento en una familia, en un grupo, y se enferman unos y otros no. Pues su sistema de defensas los protege a unos y a otros no los protege, y entonces ahí se manifiesta la enfermedad. Entonces, el punto aquí es la rapidez con la que un alimento se deteriora está en función de la temperatura a la que lo tengamos expuesto. Entonces, este es un factor, uno de varios, uno de muchos. Ahorita veremos rápidamente otros. Pero aquí esto es importante que lo sepamos, que la temperatura es un gran factor para controlar este tipo de contaminaciones. Entonces, nuestra ¿cómo se dice? Nuestra función es pues tener ese control de las temperaturas dentro de los rangos aceptables y con esto vamos a estar más cerca de ofrecer platos inocuos y seguros. Así es de que el frío los alenta y los detiene su crecimiento. Entonces la temperatura ambiente y ciertas condiciones, ahorita vamos a ver un termómetro, que esos rangos de temperatura hacen que se reproduzcan y lógicamente al reproducirse la vida de nuestro alimento, la vida útil de nuestro alimento, pues va a ser menor. Y bueno, pues aunque estén en refrigeración no quiere decir que ya nos duran por siempre, ¿no? Todos los alimentos perecederos en algún momento entran en refrigeración, no les damos rotación, no los utilizamos y pasados los días pues vamos a encontrar que va cambiando su textura, va cambiando su aspecto y se van deteriorando. Pues sí, pero no es igual tener una verdura, una fruta a temperatura ambiente que en 2-3 días alcanza su punto de madurez y se empieza a podrir, que en el refri que se tarda un poco más. Entonces la refrigeración solo lo que hace es ralentizar un poco ese proceso de maduración, ¿no? Entonces, aunque estén en refrigeración, ahí las bacterias van a seguir trabajando, aunque van a hacerlo de una manera. Ahora, si vamos a entrar a los tipos de alteraciones que pueden sufrir los alimentos rápidamente, acuérdense, vamos a enfocarnos nosotros en la temperatura, pero es bueno que sepamos esto para saber los cuidados que hay que tener y de qué frentes pueden venir estas alteraciones. Las primeritas son físicas: luz, oxígeno, el pH, ya lo mencionábamos brevemente, la humedad, la temperatura, que es nuestro tema central, y pueden ser biológicas, o por microbios, o por parásitos, también por reacciones químicas como la oxidación de las grasas, los pardeamientos y por sustancias químicas. Entonces, estos factores nos pueden alterar nuestros alimentos. Entonces, brevemente daré algunos ejemplos para que lo podamos ver, ¿no? La luz. ¿Han visto, por ejemplo, las botellas de vino, cómo están diseñadas? Pues bueno, la luz afecta al vino, al aceite de oliva, a muchos productos. Por ejemplo, los empaques de cloro, ¿cómo son? No son transparentes, ¿verdad? Porque si la luz le da, se va a inactivar el producto y no le va a servir al consumidor. Entonces, la luz es un factor. Nosotros, por ejemplo, lo podemos ver con los embutidos.
Si no los tenemos tapados, cambian de color en el refri, y ese es un factor. Decíamos del oxígeno, con el tema de el empacado al vacío, pues ese es un ejemplo bastante claro. El pH también lo mencionamos con el tema de las conservas, el azúcar, la sal, el ahumado, por ejemplo. La humedad, pues los productos secos, la deshidratación, ese tipo de sacarle el agua al producto, pues va a hacer que se nos conserve de una mejor manera. Y pues no se diga la temperatura, que eso lo vamos a tratar en detalle. Biológicas, pues microbios y parásitos pueden estar presentes en nuestros productos, por eso es importante el lavado y la desinfección, ¿verdad? En muchos casos. Reacciones químicas, ¿quién no ha probado una grasa oxidada? A lo mejor de repente esto, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues traducido a una cuestión práctica, pues una grasa oxidada es aquella que está rancia, ¿verdad? Y cuántas veces no nos ha pasado un aceite que lo dejamos mucho tiempo ahí destapado, le da el aire y se va enranciando. Ya cuando lo queremos usar, ay caray, ya nos sabe raro. Las semillas, ¿quién no ha probado una nuez rancia, una almendra rancia, un ajonjolí rancio, etcétera, etcétera? Entonces normalmente esto se da en productos que son ricos en grasas. Los pardeamientos ocurren en varios alimentos, pero sobre todo en las frutas, cuando cortamos, por decir algo, una pera, esa pera la cortamos, no la utilizamos, entra en contacto con el aire, se oxida, cambia de color, tiene un pardeamiento. El cilantro, por ejemplo, las hojas son muy sensibles, muchas de las hojas, ¿no? El cilantro, si no lo hacemos de un solo corte, si lo picamos de manera indiscriminada y machacamos y pues se va a oxidar inmediatamente. La albahaca, la menta y la hierbabuena son muy sensibles a esto. Al contrario, por ejemplo, del perejil. Entonces, ¿qué diferencia tienen estos productos? Bueno, pues el perejil tiene muchos antioxidantes. Es una barrera que esa planta tiene. Entonces, el perejil lo podemos picar y no cambia de color, porque es un antioxidante natural, ¿no? Las sustancias químicas, los tóxicos naturales, todos los alimentos tienen tóxicos naturales, por ejemplo, pues la berenjena, la papa. Entonces esos alimentos no los podemos consumir crudos, porque vamos a tener algún leve trastorno, si se quiere decir así, ¿verdad? Pero por ejemplo, donde sí es peligroso, pues todos hemos escuchado, o espero que así sea, el tema del pez globo, ¿no? Que tiene una toxina capaz de matar al ser humano si no es limpiado de manera correcta y por un experto. Entonces esos serían tóxicos naturales presentes en diferentes tipos de alimentos y unos tienen más que otros, ¿no? Los contaminantes, que pueden ser de todo tipo, polvo, químicos, etcétera, ¿no? Y los aditivos no autorizados, que muchas veces en las conservas, pues en unos países están autorizados unos, en otros están otros, y hay mucha controversia en ese sentido. Y la otra es que a veces los aditivos autorizados también pueden ser un factor de alteración en los alimentos. Por ejemplo, cuando usamos un desinfectante para frutas y verduras y lo usamos en una cantidad muy elevada, y por un periodo de inmersión muy prolongado, pues eso va a tener una alteración en la textura y en la presentación del producto. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso. Entonces todos estos factores que van a ocasionar, pues van a originar en nuestros alimentos modificaciones que se van a traducir en efectos negativos, ¿verdad? Y pues en su aspecto y en su calidad. Evidentemente todo el mundo hablamos de que de la vista nace el amor, pues sí, eso es verdad. Entonces tenemos que cuidar esas situaciones. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Bueno, pues al almacenarlos hay que poner los medios para evitar el desarrollo de estos microbios, para impedir la actividad enzimática, entre otras cosas, ¿no? Los efectos de la luz, etcétera, etcétera.
Y para eso, pues es importantísimo que usemos nuestros conocimientos, las técnicas adecuadas que permitan esa conservación eficaz y, pues lógicamente, para garantizar las condiciones organolépticas como la seguridad sanitaria. Y estos tres factores, acuérdense que hay que poner atención en la estabilidad del alimento, además de todos los que vimos, pero estos tres son muy importantes. La temperatura y la humedad relativa que haya en donde estén almacenados, la actividad de los sistemas enzimáticos presentes. Hay enzimas de diferente tipo y hay enzimas que trabajan más rápido que otras, entonces es por esto que tenemos que tener mucho cuidado en dónde almacenamos esos productos que tienen esa actividad enzimática más veloz. Entonces, por ejemplo, la carne tenemos que tenerla a cierta temperatura y ser muy cuidadosos con ese producto, ¿no? O los pescados y los mariscos, etcétera. Y también la evolución de la carga microbiana que contenga el producto. Por eso es importante reducir esta carga microbiana. El producto viene de la calle, muchas veces no sabemos cómo se maneja, viene contaminado, pues antes de que ingrese a nuestra cocina, pues buscar los mecanismos de limpiarlo lo más, de la manera más eficaz y en un grado mayor, ¿no? Para que reduzcamos esa carga microbiana que ya. Y lógicamente si estamos en cocina, pues evitar contaminarlo, ¿verdad? Usando todas las cuestiones de higiene necesarias. Entonces vamos entrando al tema de la temperatura. Aquí hay que cuidar esta parte, así es de que hay que tener todo el conocimiento posible sobre el factor temperatura para saber cómo conservar, para saber cómo preparar, cómo servir alimentos seguros. Entonces, en esos rangos o en ese proceso de almacenaje, preparación y servicio, pues ocurren muchas cosas. Entonces, lo que hay que estar atentos ahí es el tema de la temperatura. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues extremar la higiene en todas las manipulaciones para reducir al mínimo la contaminación inicial de ese producto. Realizar las cocciones pertinentes de acuerdo a lo que requiera cada producto, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar al tema de las temperaturas. Y poner los medios para evitar cualquier tipo de alteración. Cuando nos dan cursos sobre el manejo de alimentos, normalmente esto es lo que nos dicen. Muchachos, miren, este es el rango de temperatura peligrosa para los alimentos. Del 0 a los 4 grados es la refrigeración adecuada. De los 5 a los 60 es la zona de peligro y es la temperatura a las que crecen las bacterias peligrosas. Pero de aquí a aquí pasan muchas cosas, entonces a veces no somos conscientes de eso y aquí es donde ocurren las contaminaciones o por un descuido en los procesos higiénicos y un desconocimiento de estas temperaturas. Y a veces el manipulador de alimentos es el que también contamina el producto en esta fase y pues hay un problema, ¿no? Y luego por acá, aquí el tema de las cocciones, ¿no? 70 o más. Entonces, pero hay bacterias que resisten hasta los 100 grados, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y entender, bueno, las fases de las bacterias, ¿cuáles son? Son 4 fases. El 1 es la adaptación, entonces, pues, llegan al alimento, se comienzan a adaptar al medio, si es favorable para ellos, pues crecen, y si no, mueren, ¿no? Hasta ahí está el asunto. Pero, si pueden pasar a la fase 2, se adaptaron al alimento, empiezan a crecer rápidamente. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que está ese alimento, pues son favorables para esas bacterias. Luego se estancan, la etapa número 3, ahí se multiplican
y empiezan, disminuye. ¿Por qué? Porque al haber muchas bacterias el alimento escasea, entonces pues no tienen el alimento necesario para seguirse multiplicando. Entonces al no haber nutrientes ya no son suficientes, se agotan y las bacterias empiezan a morir. Pues el alimento ya contaminado, pues imagínense, está más, se empieza a descomponer. Y luego viene la fase 4, que es en esa etapa las bacterias se quedan sin nutrientes y mueren, pero pues ya hicieron su trabajo y el alimento se contamina. Y pues estas son las bacterias de las que debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque pues son las que enferman. Entonces, aquí está otra vez las temperaturas. Entonces, acuérdense que de los 5 a los 60 grados, pues es el rango de temperaturas. Y esta es una información pues esencial que tenemos que tener, porque saber en qué momento y a qué temperaturas alcanzan su inactivación este tipo de bacterias, ¿verdad? Entonces, hay unas que están en un rango, otras en otro, y es un mundo fascinante porque no todas se manejan en el mismo rango, tienen características diferentes, y eso es lo que hace que sean pues más peligrosas en sus consecuencias, ¿no? Entonces aquí está este cuadrito, ahí están las temperaturas, pues pueden regresar, checarlo con detenimiento, y pues luego ya pues ahí están el tipo de bacterias, los síntomas, también hay mucha información sobre eso, pero aquí me parece más importante que se sepan los rangos en los cuales se pueden inactivar. Y ahora sí, pues ya entrados en una cocina, ya sea profesional o de casa, pues estos rangos son importantes. Por ejemplo, la congelación tiene que ser mínimo a menos 18 bajo cero. Esto es importante porque ahí el crecimiento bacteriano no ocurre. ¿Y qué pasa? De repente hay cámaras o congeladores que no alcanzan esta temperatura, pues puede ser por el tipo de compresor que tengan o el tipo de refrigerante que utilicen. Entonces eso va a ser un factor, y si no ponemos atención a eso, pues la temperatura de almacenaje no va a ser la adecuada. Refrigeración de 0 a 4, acuérdense que a partir de 5 ya empiezan a multiplicarse y ahí crecen lentamente, aunque no dejan de crecer, es un crecimiento más controlado. Zona de crecimiento de 5 a 65, ahí crecen muy rápido, mayor temperatura, mayor crecimiento. La zona de calor, y aquí vuelve a aparecer como el tipo de refrigeración, ¿verdad? De los 65 a los 80 crecen lentamente. Por eso, por ejemplo, un baño María en un buffet, pues tiene que estar, o la comida tiene que estar a 65, ¿verdad? Y no por periodos prolongados, 2 horas, eso es por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, aunque está caliente el asunto, las bacterias están presentes. Si un alimento se contaminó en el proceso, por ejemplo, en un banquete que se emplata en frío y no se tuvieron los cuidados al momento de almacenar, al manipular y poner en el plato y se contaminó, pues aquí se corre mucho riesgo si se sirve a una temperatura menor a esta. Entonces un plato de banquete mínimo tendríamos que servirlo a 65 grados centígrados. Y lógicamente a partir de una temperatura más elevada que esto, pues es más seguro, pero va a afectar la textura de las guarniciones, dependiendo de la cantidad de agua que tengan, el tipo de guarnición, la salsa, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Y la muerte de las bacterias, pues arriba de los 80 grados, mueren. Pues aquí estos son los rangos que utiliza el sistema de pasteurización, ¿verdad? Por eso nos dicen que el huevo hay que llevarlo arriba de 80 grados. Cuando hacemos un tiramisú, por ejemplo, y si usan yemas, pues hay que pasteurizarlas a 85 grados. Y así productos a base de huevo sobre todo. Entonces, o las cocciones de la carne, los pollos, 80 mínimo, la res, y ya cuando servimos un cerdo
a 70 o menos, pues hay siempre habrá un riesgo ahí, o un corte de carne término medio que la temperatura interna es mucho menor a esto, pues ahí sí, cuidado, siempre va a haber un riesgo. Entonces lo que sí tenemos que hacer cuidados con su manejo, con el proveedor que tengamos y que sea un producto pues de calidad controlada. ¿Qué alimentos son los más delicados? Pues todos los perecederos, ¿no? Pero los de origen animal son los que les encantan a las bacterias. ¿Por qué? Porque tienen todas las condiciones de su proceso de alimentación. Tienen, por ejemplo, las carnes, un pH muy adecuado para ellas, mucha proteína, mucha humedad. Entonces, pues ellos están felices con estos productos y esos son los que más tenemos que poner atención. Y la otra, acuérdense, pues en toda la proteína, en el manejo del restaurante o en el hogar, la proteína cuesta mucho dinero. Entonces, pues tenemos que cuidarla para evitar el menor desperdicio posible, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener cuidado. Y sobre todo, por ejemplo, ahorita vamos a ver en los temas en los productos de origen animal, pues modo de preparación, a todos aquellos que servimos crudos, un carpaccio, los ceviches, que solamente la acidez del limón le agregamos para modificar su textura y el sabor, pues a veces eso pues no es necesario, ¿verdad? No es que no sea necesario, no es suficiente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí hay una serie de productos. Todos estos, cualquier producto donde haya un huevo crudo, por ejemplo, si hacen un aderezo para ensalada César, va a haber riesgo, pues si el huevo está crudo, ¿verdad? Y no lo podemos poner cocinado porque pues ya la textura es diferente. Todos los pasteles en los que entren lácteos y estén a temperatura ambiente en un buffet, van a ser riesgosos. Todos los lácteos, si no se manejan a la temperatura adecuada, van a ser riesgosos. Acuérdense de la leche ultra pasteurizada que está en el anaquel, no requiere refrigeración, esa dura más que la leche que está en refrigeración, la leche fresca, si se puede decir así, que también está en un empaque similar, pero su proceso de pasteurización es diferente. Entonces está en refrigeración y su periodo de vida es más corto. Y el producto de la leche ultra pasteurizada, después de que se abre, ya se tiene que guardar en refrigeración, no se puede dejar de la misma manera. ¿Por qué? Porque entra oxígeno y la temperatura lo va a arruinar. Entonces, tener mucho cuidado con esta parte. El huevo, los quesos, los tipos de quesos, los yogures, etcétera, etcétera, tienen que tener su temperatura de almacenar. Decíamos de las carnes crudas, ¿no? Cuando se prepara una hamburguesa, hay que cocinarla a 80 grados, esas no las podemos servir con un término medio como un corte, pues habrá riesgo, cuidado, porque estas carnes se contaminan porque llevan un proceso diferente a un corte, ¿no? Que solamente se pasa por una rebanadora o se porciona a cuchillo. Estos entran a un proceso de molido en un molino y es más riesgoso el tema de que se pueden contaminar. Y cualquier ensalada que tenga proteína y lácteo y mayonesa, si no se tienen los cuidados adecuados en su manejo, la podemos contaminar y después de preparada ya no sirve, ya no se cocina y se sirve así, pues tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces el asunto aquí es que la manipulación de estos productos tiene que ser con la higiene mayor. Por eso es que la ensalada de pollo pues es protagonista de muchas intoxicaciones familiares en las fiestas y todo eso. Bueno, hay tecnologías ya para el control de temperaturas. Hay instrumentos y dispositivos, pues a nivel profesional se tienen que tener, en casa es un poquito más complicado, porque en el restaurante se tiene que controlar la cadena de frío de los alimentos, entonces pues hay que armarnos de termómetros,
de aguja para checar la temperatura de los productos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso pues evidentemente se toma un registro, se lleva una bitácora y eso es como una manera de ubicar esa cadena de frío que tiene el proveedor con nosotros y el producto que maneja. Así es de que hay que manejar ciertos requisitos con el proveedor de entrega de la mercancía y esto pues va a ayudar bastante. Y también pues hay tecnologías nuevas, ¿verdad? Esto no hay tanto en el mercado, pero no va a tardar en aparecer y ser muy común. ¿Qué son los envases inteligentes? Bueno, son envases que se utilizan para empacar alimentos y cuentan con algún etiqueta o dispositivo que cambia de color si hubo abuso de temperatura en la cadena de frío, si se descongeló, etcétera, etcétera. Si hubo un rango, si en el rango de temperatura cambió en ese manejo, pues esa etiqueta y ese dispositivo va a hacer que el envase cambie de color y pues va a ser una señal pues para no aceptar ese producto, ¿no? Pero todavía en el mercado no hay mucho de esto, ya existe esta tecnología y no nos extrañe que en poco tiempo esté. Bueno, pues es básicamente lo que quería externar en esta información, en este video. Las conclusiones son varias, que son muchos los factores que pueden modificar y poner en peligro los alimentos que manejemos y consumamos, que hay que conocer en detalle todos esos factores o en la medida de lo posible la mayor cantidad de información sobre esos, sobre todo aquellos que estamos en el mundo y manejamos estos alimentos y servimos platos. La temperatura es solamente uno de tantos, pero si se dan cuenta, pues tiene sus detallitos, ¿verdad? Y esta es una información solamente básica. Entonces hay que agarrar los libros de ciencia, hay que agarrar los libros que nos den esta información sobre los demás temas y lo podamos absorber ese conocimiento para luego llevarlo a la práctica. Pues bueno, aquí terminamos. Les doy las gracias. Seguiremos por ahí en contacto y les mando muchos saludos. Hasta luego.